Señor bendiga a la iglesia Restaurando el Tabernáculo y a todos los que han sido traídos a la iglesia, al seno de la iglesia, en el poder del Espíritu Santo. No descuides tu comunión con Dios. Es el mensaje que el Señor nos dirige hoy. Para ello vamos a hacer uso de una cita bíblica que se encuentra en 2 de Samuel 11, del 1 al 27, y también 2 de Samuel 12, del 1 al 25. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció al año siguiente, en el templo, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado de una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Vamos a leer, vamos a leer el último versículo. Lo último es esto: oyendo la mujer que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hoy vamos a hablar de David. Y al hablar de David, de paso vamos a estar hablando de cada miembro del cuerpo de Cristo. Porque aquello que aconteció a David es posible que nos acontezca a cada uno de nosotros si nos descuidamos en nuestra comunión con el Señor. David, el nombre David en hebreo es amado, pero también en el antiguo Mari significa comandante. Mari es el nombre de una ciudad antiquísima hallada en 1933 en el valle del río Éufrates. Allí encontraron unas 20,000 tablillas de arcilla aproximadamente. Mari entonces era contemporáneo de Hammurabi, rey de Babilonia. Así que estamos hablando de un idioma, estamos hablando de una civilización siria. En Mari parece que el nombre David significa comandante. De una u otra manera, estamos hablando del más grande y más amado rey de Israel. La historia de David se relata desde 1 de Samuel 16 hasta 1 de Reyes 2:11, además de numerosos salmos. Nació en el año 1040 antes de Cristo, como lo dice 2 de Samuel 5:4. El menor de los hijos de Isaí de Belén, 1 de Samuel 16:10, y también el 11. Cuidaba de las ovejas de su padre, 1 de Samuel 16:11, hasta 1 de Samuel 17, del 34 al 36. Samuel lo ungió rey. En 1 de Samuel 16:13 aparece esta referencia. Tocaba el arpa para Saúl, 1 de Samuel 16:18. Mató a Goliat, 1 de Samuel 17:45 hasta 51. Saúl, celoso de su fama, trató de quitarle la vida, como lo registra 1 de Samuel 16, del 3 al 16. Y también 1 de Samuel 19:1. Fue expulsado y puesto al margen de la ley por Saúl. 1 de Samuel 19:11 y 1 de Samuel 21:10. Huyó a la ciudad filistea de Gat. Lo registra 1 de Samuel, el capítulo 21. Y luego el desierto, donde vivió en la cueva de Adulam, 1 de Samuel capítulo 22. Se le unió a Abiatar y una variedad de descontentos del reino, 1 de Samuel 22:2. Y consecuentemente fue perseguido por Saúl, 1 de Samuel 23, el Salmo 7:4 y 1 de Samuel 26. Luego de la muerte del primer rey sobre Israel, es decir,
luego de la muerte de Saúl, en el monte de Gilboa, en el año 10.010 antes de Cristo, fue declarado rey de Judá. Segunda de Samuel 2, capítulos del 2 al capítulo 4. En el año 1003 antes de Cristo, todo Israel lo proclamó rey. Segunda de Samuel 5 hasta del 1 al 5 y primera de Crónicas del capítulo 11 versículo 10. También primera de Crónicas 12 38. Después de derrotar a los filisteos, segunda de Samuel 5 1 al 18 5, capturó la fortaleza jebusea de Jerusalén y la hizo su capital religiosa al llevar el arca a Jerusalén. Segundo de Samuel 6:1, primero de Crónicas 13, capítulo 13 en general, y también primera de Crónicas capítulo 15, los primeros 3 versículos. Organizó el culto, primera de Crónicas capítulos 15 y 16. Expandió los límites del reino por todos los costados. Segundo de Samuel capítulo 8, pero también capítulo 10 del 2 al 26. Planeó construir el templo. Segundo de Samuel 7, primera de Crónicas 17, primera de Crónicas 22 del 7 al 10. Tuvo problemas familiares terribles. Tuvo problemas familiares graves. Lo registra segundo de Samuel del capítulo 12 al capítulo 19 y también primera de Reyes el capítulo 1. Pecó con Betsabé. Lo registra segundo de Samuel 11 del 1 al 2 del 1 al 12 y segundo de Samuel 12:23. El Salmo 51 también lo registra. Peleó con los filisteos, designó sucesor a Salomón, uno de sus hijos, el hijo que tuvo con Betsabé. Primero de Reyes, capítulos 1 y 2. Murió después de reinar 40 largos años. Lo registra Primera de Crónicas 29:27 y también lo registra Segundo de Samuel 2:11, Segundo de Samuel 5:4. Escribió 73 salmos y fue antepasado del Señor Jesucristo. Mateo 1:1, Mateo 22 del 41 al 45. Esta es la semblanza del más grande y recordado y querido de los reyes sobre el pequeño estado de Israel. Todavía hoy los judíos y los no judíos recuerdan más a David que a cualquier otro rey en la pequeña monarquía de Israel. Hablar de David necesariamente es hablar de lo que los judíos llaman o denominan el período de oro de Israel. La monarquía de Israel empieza con Saúl, 40 años, David 40 años y Salomón 40 años. Durante 120 años, periodo llamado el periodo de oro de la historia de Israel y recordadísimo mucho por judíos, sobre todo de edad avanzada. Ese periodo fue aparentemente un periodo de paz, de tranquilidad, pero fue base para todas las cosas que después habían de ocurrir. Así es que vamos a concluir. Saúl, David y Salomón son los 3 primeros reyes sobre Israel. Todavía no estaba dividido. Saúl 40 años, David 40 años, Salomón 40 años. En uno de los hijos de Salomón, el reino se divide y empieza una historia separada de el reino del norte, capital Samaria, y el reino del sur, Judá o Judea, capital Jerusalén. Ahí empieza esa división. Pero nos vamos a quedar básicamente en la historia de David, un hecho que llama la atención a la iglesia de Jesucristo y a cada uno de nosotros en particular. Por lo menos a mí me llama la atención y es una voz de alguien que nos está advirtiendo acerca de las cosas que pueden ocurrir. En el argot boxístico, en el argot de los deportes más comúnmente vistos, observados, seguidos,
Muchos comentaristas de diversas nacionalidades dicen que lo más difícil no es llegar al estrellato, sino mantenerse allí. Haciendo referencia a esta advertencia, eslogan de los deportes, no es tanto que nosotros lleguemos a los pies de Cristo, sino que nos mantengamos incólumes en nuestra fe en el Señor Jesucristo y en nuestro amor por el Padre eterno que ha traído salvación y vida eterna a nuestra vida. Mantenernos incólumes, graníticos en la fe. En el versículo 1 se nos dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Era entonces una responsabilidad real estar al frente de las guerras que su reinado o su reino o su imperio estaba llevando a cabo con otros enemigos. La vuelta de la primavera era la ocasión usual. La primavera marcaba el inicio de las operaciones militares. La primavera, no el invierno, por lo severo de las condiciones climáticas. Esta expedición, nos cuenta la Biblia, expedición militar, se llevó a cabo el año después de la guerra contra los sirios. Hubo una guerra contra los sirios. Esta en particular, de la cual vamos a hablar, se llevó a cabo inmediatamente después. Y se llevó a cabo, ¿por qué razón? Porque el desastre de la primera campaña, de la campaña anterior, había caído principalmente sobre los mercenarios sirios, y los amonitas no habían sido castigados por su insulto a los embajadores. Esta campaña anterior dejó como consecuencia, como resultados, primero, que la campaña fue sobre mercenarios sirios, y segundo, los amonitas no habían recibido el castigo porque insultaron a los embajadores israelitas que fueron enviados hacia allá. El poderoso ejército de Joab asoló a los amonitas e hizo grandes destrozos en las poblaciones y en las propiedades hasta llegar a la capital Raba, que significa ciudad grande. La ciudad de Raba estaba situada en una zona montañosa, estaba en la montaña de Galad, cerca del río Arnón. Nos cuenta la historia que todavía hay ruinas en ese lugar. Alabado sea Jesucristo el Señor. Punto número 2, del versículo 2 al versículo 12. David comete adulterio con Betsabé. Era costumbre hebrea levantarse a la aurora. Cuando la noche empezaba a dar paso al día, a esa hora se levantaban. Solían tomar siestas a la hora en la cual el calor era más sofocante. Luego descansaban sobre sus terrados en el fresco de la tarde, entre tarde y noche. A lo mejor David subió a tomar fresco más temprano de lo acostumbrado. Pudo haber sido de esta manera. En el versículo 13 nos habla de Betsabé. Se dice, no es esa Betsabé, no es esa Betsabé, da a entender que era una mujer célebre, una mujer conocida, y a lo mejor por su belleza. En el versículo 4, de una manera desgarradora, el relato bíblico nos dice, la tomó, se encaprichó en poseerla y mandó a llamarla al palacio. Hago un alto. La topografía de la ciudad de Jerusalén es distinta a la topografía de la mayor parte de Barranquilla, Barranquilla es plana, lisa, en su mayor parte. La topografía de Jerusalén no es así. La topografía de Jerusalén está sobre una colina, un montecillo, una colina. Así que era normal que al ver una fotografía, hoy modernamente hablando, se ve una fotografía aérea de ese lugar y se nota que hay diferentes alturas, diferentes pisos, y las casas no están en el mismo plano, sino
Hay casas más altas, luego más bajitas, luego más abajo y así. Entonces, estando el palacio del rey en un lugar alto, era fácil que el rey o cualquier otro se asomase en el terrado y desde ahí mirase hacia abajo, hacia los alrededores, dada la topografía de Jerusalén. Los baños de esas casas no son los baños nuestros, que tienen su techo, que tienen su puerta y que el que se baña no está expuesto a lo público, a los ojos de nadie fuera del baño. Esas casas eran diferentes, la topografía facilitó y también la pereza, ya que era tiempo. ¿Qué clase de tiempo es? El tiempo en el cual salen los reyes a la guerra. Era tiempo para que David, siendo guerrero, siendo rey sobre el pequeño estado de Israel, estuviese alistando pertrechos con su ejército para ir a la guerra, para llevar a cabo esta campaña militar, esta operación militar. Sin embargo, se quedó quieto, estaba perezoso, ocioso, caminando por aquí, caminando por allá, y sus pies lo llevaron a la parte de arriba. Y desde allá vio un baño en el cual estaba una mujer impuris naturarius, desnuda o al desnudo. Y sus ojos se prendieron del cuerpo de esta mujer, se prendieron de la belleza de esta mujer. ¿Cómo se encontraba David en el momento en que observó el cuerpo que no debía haber observado? Se encontraba ocioso, se encontraba descuidando su comunión con el Señor. Y estoy hablando del rey más querido y más grande sobre el pequeño estado de Israel. Alabado sea el Señor. Todavía he recordado el dulce cantor de Israel, pero el dulce cantor de Israel abrió el compás para una página negra en su vida que traería consecuencias inmediatas. He aquí una lección práctica para aquellos que tenemos más de un día en los caminos del Señor. No nos podemos descuidar. No podemos pensar que el enemigo no acecha. Como Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones de las tinieblas. Y no tanto que no ignoremos las maquinaciones de las tinieblas, sino que no podemos ignorar que estamos viviendo en un cuerpo naturalmente vendido al pecado en nuestro cuerpo. Como dice Pablo en Romanos 7, hay una ley, él la llama la ley de mis miembros, o naturaleza pecaminosa o naturaleza adánica, que está más que presta para expresarse en un hecho corporal. Si le damos la oportunidad, el más grande de los enemigos nuestros, que es nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza, se puede expresar corporalmente en un acto de pecado contra nuestro propio cuerpo, de pecado contra nuestra propia alma y de pecado contra aquel que nos tomó por hijos del Dios Todopoderoso. Ocioso, perezoso, en lugar de estar haciendo lo que tenía que hacer. El invierno había pasado, no había generalmente batallas, jornadas bélicas u operaciones militares durante el invierno, sino que llegada la primavera, todo rey que estaba en guerra, todo rey cuyo estado estaba en guerra, se disponía a la guerra, y él era rey, él era comandante, él era guerrero. Sus manos habían derramado sangre, pero no, en lugar de ir él, mandó a alguien más. En lugar de estar ocupado en lo que tenía que estar ocupado, se desocupó. Y ocioso, reitero, perezoso, una vez más lo digo, el pecado llegó de una manera, llegó como una ola gigantesca que lo golpeó y reaccionó no enseguida, sino un poco después. El versículo 4 dice, la tomó, se encaprichó en poseerla y mandó a llamarla al palacio. En el versículo 5 dice, concibió, es decir, llevó a cabo el pecado. Él, David, y quienes estaban acolitándolo en palacio cerca de él, urdieron un plan para ocultar el pecado, porque el honor del rey estaba en tela de juicio. Y el de Betsabé, que era una mujer casada, estaba casado con Urías Eteo, un eteo convertido, un prosélito eteo convertido al judaísmo. ¿Y por qué había que tomar ese cuidado del rey y de los que le acolitaban, los que
trataron de tapar, de ocultar el pecado, reitero, por honor al rey y honor de la mujer Betsabé, que era casada, porque lo que le esperaba era la muerte. Voy a Levíticos 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Imagínate lo que estaba en tela de juicio aquí: la muerte de David y la muerte de Betsabé por pecadores. Aquí hubo una componente de parte del rey y los que le acolitaban. Leemos en el versículo 8 lo que se le dice: desciende a tu casa. El rey cambió de conducta y empezó a hacer unas preguntas frívolas a Urías Eteo. Y la urgencia del rey y de los que estaban con él era que Betsabé estuviera en su casa y que Urías se allegara y durmiera en su propia casa y se allegara a su mujer con el propósito de tapar una falta, la falta de ella y la falta de David. Qué advertencia tan terrible para nosotros hay en la palabra. En los versículos del 14 al 27 hay un fracaso rotundo porque el Señor metió la mano. Lo que en secreto se urde, el Señor lo saca a la luz pública. Todo lo que en secreto se fragua, se urde, se planifica, se planea y se hace, el Señor lo saca a la luz pública. Y las ollas podridas, el Señor las destapa. Y todo lo que se hizo de manera aparentemente secreta, el Señor lo saca a la luz pública. De que lo hace, lo hace. Tenemos ejemplos a lo largo y ancho de la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, y en los tiempos modernos ha habido cosas que en secreto se urdieron y el Señor las sacó a la luz pública, que llegaron hasta todos los confines de la tierra. Lo que en secreto tus enemigos andan haciendo, el Señor lo va a sacar a la luz pública. Habrá ollas podridas destapadas. Alabados al Señor. Todo lo que David y su convite de colaboradores urdieron, todo lo que hicieron para tapar, para engatusar, para engañar a Urías. Vea, el rey y los que estaban con él no solo mintieron, sino que hicieron mentira, porque la mentira no solo se dice, sino que se actúa. Aquí hubo mentira dicha y mentira actuada. Y mira, yo comparo el rey, errancia, prosapia, israelita, y un eteo, una de las tribus que encontró Israel cuando poseyó la tierra prometida. Y este eteo se unió al pueblo, al ejército, específicamente el ejército israelita. Urías eteo. Cuando Urías eteo regresó, no bajó a la casa, a su casa, a estar con su mujer, sino que se quedó porque él estaba pensando en sus compañeros de labor militar. Dijo que no estaba bien que él descendiese a su casa y se quedó ahí a la puerta del palacio. Entonces, lo que hicieron David y sus colaboradores fue planificar un asesinato a sangre fría. Pusieron una carta escrita por el rey en la cual le daban instrucciones al comandante que estaba en guerra para ponerlo a él en lo más terrible de la batalla para que lo matara. Sí, el colmo de la sangre fría, del asesinato a sangre fría, de la hipocresía. Al propio Urías eteo le entregaron la carta sellada para que le entregaran al comandante o jefe del ejército de Israel que estaba peleando, para que a Urías lo pusieran al frente de la batalla y pudiese morir y el campo estuviese libre para Betsabé y para el rey David. Hipocresía, hubo hipócrita manifestación de duelo, porque el niño, el producto de lo que se concibió, el Señor le arrancó la vida. David entró en un ayuno y cuando le dijeron que el niño había muerto, se levantó como si nada hubiese ocurrido. ¿Qué actitud tan terrible tenía David? ¿En qué estado espiritual estaba David en ese momento? Porque fue hipócrita, porque fue asesino.
porque llevó su plan hasta las últimas consecuencias. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Aquí hay una mancha indeleble en el carácter de David. Después de todos estos acontecimientos, se precipitó a casarse con Betsabé de una manera indecente, como si nada hubiese ocurrido. Hago un alto en el camino y les hablo de algo más. Cuando la tentación llega, como una ola gigantesca que golpea y amenaza con arrastrarnos, todo depende de cómo te encuentre, de cómo me encuentre, porque si nos encuentra débiles, nos va a tumbar. Mas si nos encuentra con los pies colocados en la roca firme que Jesucristo el Señor, no nos va a tumbar. Y haremos lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros irá. Para poder resistir al diablo, para poder resistir todo lo que él envíe, para que él pueda huir de nosotros, primero que todo, prioridad 1A, estar sometidos al Señor. Y cuando estamos sometidos al Señor, en el nombre de Jesucristo, le vencemos. Y todo lo que viene contra nosotros lo echamos fuera. Una ola gigantesca se levantó contra David, pero no lo halló fortalecido, no lo halló en el poder del Espíritu. No halló al rey David, no lo halló en su mejor estado o su mejor condición espiritual. A nosotros nos puede ocurrir también de una u otra manera que esto ocurra, si no es el pecado si no es la mancha indeleble de la masturbación, de la fornicación o del adulterio o de la pornografía, puede ser cualquier otra cosa. Y si nos haya débiles, vamos a caer. El llamado de atención que el Espíritu Santo nos hace a nosotros con respecto a esta historia es, así como a David, nos puede pasar también a nosotros. De hecho, el Señor no promete que ninguno de nosotros no va a pasar por esta gran dificultad. Vamos a ser probados en fe, vamos a ser probados en amor. Fe en Cristo y amor por el Padre eterno. La respuesta está en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Encratella, templanza, encratella, dominio propio, encratella, autocontrol. Viene de en, que es de en, la preposición en, el prefijo en, y kratos, es decir, en fuerza, en poder. ¿Cuál fuerza y cuál poder? No es nuestro, porque tal no hay. Es en el poder del Espíritu que podemos decir no a la tentación, que podemos resistirla en el nombre del Señor, sea lo que venga, sea lo que sea. Si nos halla en el poder del Espíritu, si nos halla en una comunión férrea, granítica con el Espíritu Santo, esa ola gigantesca del embravecido mar no nos golpeará y no nos tumbará, sino que nosotros la reprenderemos, la discerniremos y la echaremos fuera en el nombre del Señor. Solo y solo si cuando llegue la prueba, cuando llegue esta inmundicia, nos halla en el poder del Espíritu Santo. No como a David en este momento, no como al rey David en esta ocasión, que estaba perezoso, flojo, y nosotros no podemos estar así como estuvo David en este momento de su vida. Flojo, perezoso, sin hacer lo que le tenía que hacer. Como rey, ¿qué tenía que hacer? Estar al frente de la guerra, era guerrero. Sus manos estaban manchadas de sangre, había derramado sangre, era guerrero. Tenía que estar llevando a cabo lo que le tocaba y que le correspondía como rey y como guerrero, estar al frente de la batalla, no paseándose en su palacio desde la altura para ver lo que no tenía que ver. Ocurrió lo que ocurrió porque encontró debilidad, y el Señor no quiere que en nosotros haya esa debilidad hasta tal extremo que le demos cabida y que no podamos discernir las maquinaciones de las tinieblas. Alabado sea el Señor. Que cuando llegue la prueba y cuando llegue la tentación nos encuentre en fortaleza, en autocontrol. Sigamos entonces. Punto 3. El capítulo 12 de los primeros 6 versículos, allí hay
una parábola, la parábola de Natán. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Alabado sea el Señor. Mira lo que hizo el Dios del cielo. Envió a un siervo suyo, valiente, porque fue al rey. La estratagema que Dios le dio a este profeta Natán fue contarle al rey esta parábola. Y el corazón de David revivió, por decirlo de alguna manera. Se encendió el furor de David por la injusticia cometida en la parábola contada a él por Natán. Se enfureció. Mira lo que dice, el que tal hizo es digno de muerte. Vea, hermano, la atrocidad de la verdadera ofensa excedió mucho a la ofensa ficticia. ¿Cuál es la ofensa ficticia? La ofensa aquí en la parábola. Y la verdadera ofensa, la verdad que David llevó a cabo, la atrocidad que cometió, la ofensa que cometió. Primero, mira los pasos que dio David. En lugar de ir a la guerra, cosa que era de él era el comandante en jefe, el rey, se quedó en palacio. Estaba ocioso. Segundo paso, ocioso. Y estando ocioso o sin oficio, sin hacer lo que le correspondía, vio el cuerpo al desnudo de Betsabé y sus ojos fueron embarrutados, saturados de la belleza de esa mujer, del cuerpo de esa mujer. Allí empezó el mal, porque el siguiente paso no fue solamente quedarse con viéndola y deseándola. El pecado de él fue a partir del momento en el cual la deseó, y por haberle deseado en su corazón, hizo lo que hizo, la mandó a llamar, habló con ella, se allegó a ella, concibió, y para tapar la falta, el siguiente paso que dio David con su comitiva real fue decirle a Betsabé, baja a tu casa para cuidar la honra de ella. Y le dijeron a Urías Eteo, que había regresado del frente de la batalla, ve a tu casa, está con tu esposa, cosa a la cual se negó. ¿Qué hizo? El siguiente paso más perverso fue, escribió una carta en donde le manifestó al comandante del ejército de Israel, le dio unas instrucciones, toma a Urías Eteo y no lo pongas detrás, ponlo, no lo pongas en la retaguardia, ponlo en la vanguardia, ahí donde la lucha arrecia, ponlo allí, ponlo allí, ponlo allí. Y el que recibió la carta entendió. Así que el autor intelectual del asesinato de Urías Eteo fue el propio rey David. El pecado nunca es estático. El pecado jamás se queda en un solo estado. El pecado lleva al hombre de un estado malo a uno peor. Pica y se extiende y va llevando, lo va llevando, lo va llevando sin que se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Para que David despertara de su locura, de su atrocidad, el Señor tuvo que mandar a un siervo a amonestarlo, a decirle la gran verdad. Reitero, el medio fue una parábola que le contó, en la cual alguien ofendió a alguien más, pero estaba refiriéndose a él. Se estaba refiriendo. El que tal hizo es digno de muerte, respondió David. Era lo que estaba esperando el Señor para decirle a Natán, díselo, 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 dile. El que tal hizo es digno de muerte. Ya todo había cambiado. Éxodo 22:1 dice, cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere por aquel
buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. El que tal hizo es digno de muerte. ¿Dónde está ese hombre? ¿Quién fue? Ahí Natán tuvo. Vean la ilustración. Natán al lado de él y señalando. Ese eres tú. Tú que tenías concubinas y esposas. Y te metiste con la única mujer de uno que no es judío de nacimiento, pero que se allegó al judaísmo, Eteo. Era Eteo, al Eteo Urías. Tú le quitaste la única oveja que tenía, teniendo tú muchas ovejas, porque en condición de rey, el Señor te permitió a ti tener esposas y tener concubinas. Versículos del 7 al 23. Aquí la parábola es aplicada al rey. Se la aplicó al rey. Fue cuando volvió en sí y se dio cuenta de la magnitud del pecado que había cometido, que no solamente fue uno solo, fueron varios que cometió. Fue un tutti frutti, fue un cóctel tóxico de pecado que llevó a cabo el rey David, el dulce cantor de Israel. Alabados al Señor. La palabra de Dios que predicamos en esta mañana es el descuido. El descuido. El descuido. Descuidarse, poco a poco soltarse e ir dejando las cosas del Señor y creer en ese autoengaño que como aceptamos al Señor, no sé, hace 500 años, estamos vacunados contra el pecado, cosa que no es así. El pecado acecha. El pecado se puede manifestar por donde usted menos se lo imagina. Lo único que el Señor pide de nosotros es que por muy débiles que seamos, en lo que nosotros llamamos corazón, le digamos al Padre que decimos no al pecado, y el Padre nos ayudará, nos asistirá, extenderá su mano y nos guardará absolutamente de la prueba que estemos viviendo o de la tentación que el tentador envía a nuestra vida, cosa que Dios permite. Alabado sea el Señor. El gran pecado de David. Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado de David? Porque el pecado trae consecuencias. Es un principio físico. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Una de las leyes físicas de dinámica. Toda acción produce una reacción en sentido contrario y de igual intensidad. Dicho en términos bíblicos, vamos a Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En pocas palabras, en términos bien castizos, la hacemos, la pagamos. Ay, hermano, pero yo me arrepiento. Sí, pero las consecuencias que trae el pecado, ¿quién las va a pagar? ¿El Señor? ¿Tus hermanos, tu familia o tú? Porque el pecado trae consecuencias. El Señor perdona a todo aquel que se arrepiente, pero trae consecuencias. Hablemos un poquito de las consecuencias del pecado, de los pecados de David. El Señor primero fue benévolo porque lo puso a escoger qué clase de castigo quería. Pero el hecho de ser rey, un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, Dios no lo pasó por alto, porque a todo aquel que peca es reo de muerte. Lo puso a escoger. Y él entendió que no lo pusiera en las manos del hombre, porque el hombre no tiene misericordia del hombre, que fuera el Dios mismo del cielo y de la tierra el que lo castigase a él. ¿Qué ocurrió? Mejor dicho, ¿qué no ocurrió? Primero, dentro de su propia familia hubo rebelión. Empezó el mal a cundir. David tenía varias mujeres, esposas y concubinas, por lo tanto tuvo hijos de varias mujeres. Eran hermanos de padre. Uno de ellos, que después sería muerto y se rebeló contra su propio padre David, se dio cuenta que su hermana de papi y mami fue violada por un medio hermano, un hermano o hijo de David con otra mujer. Primer mal, un hermano
un medio hermano allegándose a una media hermana violentamente. Segundo mal, el hermano de padre y madre de la ultrajada se dio cuenta y urdió un plan y arranca la vida a su medio hermano que ultrajó a su hermana de padre y madre. Otro mal, huye. Otro mal, se levantó contra el reino de su propio padre. Se levantó. Otro mal, este hijo rebelde se quedaba en los alrededores de palacio y cuando llegaba la gente a acudir al rey para buscar consejo para hablar, él decía, no, mi papá está muy ocupado. El rey anda ocupado. Ven a mí, yo te doy el consejo. Y poco a poco fue apartando a muchos de los israelitas del corazón de David y se lo fue ganando hasta tal punto que levantó un ejército inmenso, ejército que tenía comandante, ejército que tenía guerreros, ejército que tenía a un consejero, ejército que tenía a Aitofel a la cabeza de los consejeros. Y Aitofel era como una especie de gran autoridad en el palacio del rey David. Se volvió rebelde. Absalón fue rebelde, de cabello largo, una especie de hippie de la antigüedad. Se levantó lanza en ristre contra su propio padre, contra su propio rey. Vino contra el rey tuvo que huir. ¿Y sabe qué hizo Absalón? Se allegó a las mujeres de David. Por supuesto, se exceptúa su madre, se allegó a las mujeres de David, queriendo dar a entender por esto que era el rey, que era más poderoso, que era más fuerte. Y David, acongojado, primero por los pecados que cometió y segundo porque el mal estaba dentro de su propia casa. Vea, hermano, el Señor determinó que la espada no se apartaría de su propia casa. Y ahí hubo violencia, consecuencias del pecado de David. David se enfrentó a muchos, se enfrentó a un gigante como Goliat y lo derrotó y lo degolló y la cabeza la agarró y la llevó al campamento de los israelitas como prueba de que habían vencido al gigante. Venció a un gigante, pero no pudo vencer a un enano. Su propio pecado, su propia naturaleza que se levantó, se creció ese enano y le hizo daño, le hizo mal y empezó el dolor porque ya había muerte, había afrenta contra él mismo dentro de su propia familia y la espada no se quitaría, sino que estaba dentro de su propia familia. Se levantó la espada contra él, tuvo que huir. Pero en su corazón, a pesar de la rebelión del hijo Absalón, él le dio la orden a el comandante de su ejército que no lo matara, no lo mates, no lo mates. El ejército de David se enfrenta al ejército de Absalón, el ejército de Absalón huye, y como era de cabellera larga, de cabellera longa, pasó debajo de un árbol, no sé qué clase de árbol, y las gadejas, su cabellera se enredó en las hojas, en las ramas de ese árbol. El caballo siguió, pero el jinete quedó arriba. Y le avisaron al jefe, al comandante del ejército de David. Le dijeron, mira quién quedó allí. ¿Y qué hizo este hombre? Porque a él le advirtieron, mira que David ha hablado de él, que lo dejen quieto. No, no lo hizo, sino que sacó la espada y estando Absalón colgando por su cabellera longa de las ramas, lo asesinó. Lo mató. Le arrancó la vida. Porque David, a pesar de todo lo que el hijo había llevado a cabo, lo amaba entrañablemente. Luego vinieron los mensajeros. Dos fueron corriendo y él discernió quién era el uno y quién era el otro. Y cuando llegaron a él le trajeron malas noticias. Fue una espada atravesando una vez más el corazón de David. Consecuencias, resultados del pecado cometido. El que la hace, la paga. El pecador no prospera. El que es vencido por el pecado no puede decir que es libre, porque Satanás le venció en el pecado. Por lo tanto, es esclavo del pecado.
Así como a David le tocó pagar con creces las consecuencias del pecado cometido, porque a quien más se le da, más se le exige. A quien más se le encarga, más se le demanda. Le diga a todos los que están predicando la palabra en el Señor, a todos a quienes el Señor les ha dado la oportunidad de predicar la palabra en nuestros cultos, no se descuide y no pienses que por el hecho de haber predicado y estar predicando la palabra del Señor, estás ya libre de las acechanzas del enemigo, libres del embravecido mal. No lo pienses, no lo creas, porque no es así. A quien más, en tanto el Señor te da más y más y más, créeme que la exigencia va a ser mayor. Te ha dado mucho, mucho te va a exigir. Te ha dado poco, poco te va a exigir. El Señor no pasa esa medida. Él es justo, Él es santo, Él es justo, Él es recto. Él no se equivoca. Alabado sea el Señor. El hecho de que yo sea pastor a mí no me exime. Yo debo ser más santo que el día de ayer. Me debo consagrar más hoy que el día en el cual me convertí al Señor en el año 1984 en la mina, allá en el Cerrejón, en La Guajira. En todo este tiempo que he hecho, la carne está ayunada, la naturaleza pecaminosa está ayunada, pero está dispuesta siempre a manifestarse en algo corporal, sino que no lo permito ni lo voy a permitir, porque sé que el mayor de los enemigos nuestros somos nosotros mismos, en la naturaleza pecaminosa en nosotras. Es la vieja naturaleza adánica en nosotros que está dispuesta a manifestarse. No ha desaparecido, no está muerta, está intacta, sencillamente está dominada o controlada por el poder del Espíritu Santo, porque nosotros hemos entregado la vida, hemos entregado nuestro depósito de voluntad al Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Conclusión. ¿Qué le ocurrió a David? Se descuidó. Se descuidó. Descuidar es ameleo y denota ser negligente, flojo, no cuidarse. Prefijo a es negativo y melei es cuidado, o sea, sin cuidado, sin precaución. Mateo 22:5 dice: mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Descuidados por completo. También significa esto. Eso es negligente. Lo otro es ser descuidado. Primero de Timoteo 4:14. No descuides, no descuides, te dice el Señor, me dice el Señor, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No podemos descuidar los dones que hay en nosotros. Los dones que hay en nosotros no son sinónimo de que somos intocables. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Qué grandeza de lo que nos ha acontecido. Lo que nos ha acontecido excede con lujo de detalle nuestra imaginación, nuestra propia comprensión. Lo que nos ha ocurrido, que no mereciéndolo y no buscando al Señor, nos ha acontecido, que somos templo del Espíritu Santo, excede, va más allá de nuestra comprensión humana. Y lo único que pide el Señor es que nuestro corazón, lo que llamamos corazón, sea un corazón agradecido por lo que el Señor ha hecho con nosotros y entender lo que la palabra, no lo que él y ella por ahí andan diciendo, sino lo que la palabra nos enseña, lo que el Espíritu corrobora. No descuidar una salvación tan grande y gratuita en el amado Señor Jesucristo. Hebreos 8:9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Padre mío, si yo me desentiendo del Señor, el Señor se desentiende de mí, porque el Señor no tiene compromiso con ninguno que no tenga compromiso con él. Es un pacto bilateral. Ciertamente en el pacto, en la sangre del nuevo pacto, y valga la redundancia, la parte fuerte es él, la débil nosotros, la eterna él, la no eterna nosotros. Nosotros somos la parte débil.
e inmerecedora del pacto nuevo en la sangre del nuevo pacto. Si me desentiendo de mis labores, si me desentiendo de mis deberes, si me desentiendo del llamamiento que me han hecho, si me desentiendo de aquellas cosas que son mi responsabilidad como pastor, como creyente, el Señor se desentenderá de mí, porque el Señor no tiene compromiso con ninguno que no tenga compromiso con él. Segunda de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ay, a la dosha samahaya. Gracias, Señor. Segunda de Pedro 1:12. Aquí tengo que hablar de mí mismo como pastor. Porque a lo mejor en algún culto, alguno de ustedes pensó y dijo en su corazón, ¿por qué el pastor habla acerca de lo mismo? Si eso ya lo sabemos, pero saber no es suficiente. Es insuficiente. Saber y no poner por obra lo que sabemos nos es contado por pecado y el pecador no prospera. No lo hace. Voy a repetir segunda de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros estas cosas. Hay cosas que a mí me toca como pastor recordar y recordar y recordar y recordar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sea necesario. Aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No es posible que lleguemos al extremo de muchos que habiendo los conocimos, llegaron antes de nosotros, antes que nosotros al Señor, al Evangelio, en la iglesia, eran miembros. Pasó el tiempo, se descuidaron y se fueron. Y cuando les hablábamos de estas cosas, decían, no, eso lo sé. No, yo lo sé. Pero es que saber es insuficiente. Hay que releer capítulo número 1 de Santiago. Saber no es suficiente. Los demonios conocen y temen y tiemblan. Y estéis confirmados en la verdad presente. Palabra del Señor para mí. Prepara a mi pueblo para un encuentro conmigo en las nubes. ¿Y cómo preparo yo a un pueblo para que esté expectante a la venida del Señor y preparado para el encuentro con el Señor en las nubes? Recordando las viejas cosas, recordando, exhortando, regañando, diciendo lo uno y diciendo lo otro. Hay que hacerlo porque el galardón es tan grande que merece la pena que todo lo que en esta vida nos acontezca, que sea malo, redunde en beneficio nuestro, en el sentido de ser pacientes y estar llenos del poder de Dios para repeler, para echar fuera todo lo que venga contra nosotros, pero que nos halle en victoria, que nos halle en fortaleza. Pablo reafirma, no desconocemos las maquinaciones de las tinieblas. Y hay mucha maquinación contra tu vida, contra tu casa, contra la iglesia. Y de todas ellas el Señor nos ha librado y guardado porque nos ha encontrado como en la fortaleza del Señor. Llegó el agua, llegó el río y los que tenían la casa sobre la arena se los llevó. Los que tenían la casa fundada sobre la roca se quedaron. Nos quedamos. Alabado sea el Señor. Así que no es de quien más corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Y la ha tenido de nosotros. El descuido colosal de David está registrado en la Sagrada Escritura como una historia real de la cual tenemos que aprender. No es solo llegar, sino mantenerse. No es solo llegar, sino mantenerse. No solo empezar a predicar, sino seguir predicando aquellas cosas que el Señor te ha dicho que prediques, que te ha revelado, que no cambies, que te mantengas de una sola pieza, que te digan vetusto, que te digan perónico, antediluviano, problema de ellos, porque tendrán que dar cuenta al Señor por cada palabra necia que diga su boca. Nosotros permaneceremos incólumes. Si el Señor Jesucristo no cambia, ¿por qué tiene que cambiar la iglesia? Si Cristo no cambia, ¿por qué tiene que cambiar el creyente? ¿Por qué tenemos que cambiar nosotros? Si el Cristo no cambia, la palabra de Dios dice en Santiago 1:17, el Padre de las luces, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si Dios no cambia, ¿por qué vas a cambiar tú? ¿Por qué voy a cambiar yo? ¿Por qué voy a, entre comillas, a contextualizarme o a modernizarme?
Alabado sea Jesucristo el Señor. Así es que no nos descuidemos. No es llegar, sino permanecer. Ahora bien, el descuido puede ser durante la prueba. Está la prueba, el ardor de la prueba en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro exterior, en nuestra propia vida o en la vida de nuestra familia o en la iglesia. Y ahí podemos desfallecer. Si nos descuidamos, vamos a caer. Pero también el descuido puede ser después de la victoria. Obtenemos una victoria. Enfrentamos a un enemigo colosal. Lo vencemos en el nombre del que ya le venció en la cruz del Calvario. Obtenemos la victoria y después de la victoria también puede haber descuido como en David. David, el descuido colosal de David llegó después de una victoria en una campaña militar anterior a esta de la cual hemos hablado un poquito nada más. Así es que el descuido puede pasar durante la prueba, durante la dificultad o después de ella, después de obtener la victoria. En todo caso, en lo uno y en lo otro, nosotros no podemos descuidar nuestra comunión con el que nos llamó de las densas tinieblas a su luz admirable.